La verdad oculta. La llamada accidental que salvó al CEO de un contrato falso en pleno MADRUGADA. La noche era una oscura envoltura de misterio, y las luces de la ciudad parpadeaban como ojos vigilantes. En el corazón de esa penumbra, David, el CEO de una emergente startup, se encontraba atrapado en un torbellino de ansiedad. Una simple llamada pudo haber cambiado su vida para siempre, o haberla destruido en un parpadeo. El reloj marcaba las 3 de la madrugada y el teléfono sonó. Al contestar, la voz al otro lado era profunda y extraña, como si viniera de un abismo. «No confíes en ellos», susurró en un tono escalofriante. ¿Quién era? ¿Por qué estaba advirtiéndole? Un sudor frío le recorrió la espalda. En ese instante, recordó la reunión del día anterior, donde había firmado un contrato gigantesco, un paso que lo llevaría a la exposición y al éxito. Pero, ¿y si todo era una trampa? El pánico comenzaba a ganar terreno mientras imágenes de traiciones y conspiraciones asaltaban su mente. Miró a su alrededor. La habitación estaba en silencio, pero sentía la presión en su pecho crecer. Era como si algo oscuro e invisible se acercara. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando el teléfono volvió a vibrar en su mano, pero esta vez la pantalla mostraba el nombre de su socio, Javier. Sin pensarlo, canceló la llamada, cada vez más convencido de que no podía confiar en nadie. Pero al mirar de nuevo, la llamada de aquella voz misteriosa se convirtió en su única esperanza. ¿Acaso Javier estaba detrás de todo? Su mente bullía, los pensamientos se retorcían como serpientes, y el sudor empezaba a gotear por su frente. ¿Podría ser cierto que todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse? Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con el corazón latiendo descontroladamente, decidió accionar. Tenía que saber la verdad. A cada segundo que pasaba, sentía que las sombras se cerraban a su alrededor. Se levantó, su cuerpo temblando, el aire de la habitación parecía volverse más espeso. Caminó hacia la ventana, y vio el reflejo de su figura en el cristal. Su rostro estaba pálido, y los ojos, inundados de miedo, buscaban respuestas que parecían ocultarse tras la niebla de la madrugada. El eco de la voz resonaba en su mente, una y otra vez: no confíes en ellos. ¿Era un aviso del destino o simplemente una broma cruel del azar? La verdad parecía un laberinto, y estaba a punto de enfrentarse a sus propios fantasmas. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, un grupo de desconocidos se reunía en un oscuro sótano. Sus ojos brillaban con intenciones ocultas y sus murmullos creaban una atmósfera cargada de conspiración. Se palpaban secretos y ambiciones que harían temblar a cualquiera. ¿Era posible que la vida de David estuviera en sus manos? ¿Cuántas vidas se entrelazaban en este juego peligroso? La pregunta flotaba en el aire, pesada y ominosa. La noche se estaba alzando, y el destino de David pendía de un hilo. La incertidumbre se instalaba en su pecho y una única pregunta lo atormentaba: ¿podría descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde? David respiró hondo, intentando calmar la tormenta que rugía en su pecho. Sabía que no podía quedarse ahí, paralizado por el miedo. Tenía que salir y descubrir qué se estaba tramando. Sin pensar, se vistió con rapidez, lanzando una mirada furtiva al reloj. Eran las 3:30. La ciudad seguía sumida en el silencio, pero él podía oír el rugido de su propia ansiedad resonando en cada paso. Se deslizó por el pasillo de su apartamento, cada tabla crujía como si el lugar estuviera advirtiéndolo de no continuar. Cuando llegó a la puerta, un soplo helado le atravesó la piel. Decidido, giró la manija y salió a la oscuridad, el aire fresco golpeándole el rostro. Afuera, las calles estaban desiertas. La tenue luz de las farolas iluminaba el asfalto como un débil faro en la oscuridad. David se dirigió hacia su coche.
Su mente estaba en ebullición, cuestionándose cada palabra de la llamada y cada movimiento de Javier. ¿Había algo más, un secreto que podía haberle pasado por alto? Se sentó en el vehículo y encendió el motor. La vibración del motor lo reconfortó un instante, pero solo un instante. Mientras conducía hacia la oficina, su mente divagaba en escenarios sombríos. Pero pronto, un ruido extraño lo sacó de su trance. Alguien le había seguido. Sin cambiar de rumbo, aceleró, redoblando la atención y los sentidos. Las luces rojas y azules de un coche patrulla parpadearon detrás de él, aumentando su nerviosismo. No podía permitirse ningún desliz en ese momento. Finalmente, llegó a la oficina. Con pasos rápidos, entró al edificio, el eco de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos. Todo estaba en calma, pero la calma era como una trampa mortal. En su mente, cada sombra se convertía en un posible traidor. Se dirigió a su oficina, donde la pantalla de su computadora parpadeaba con los mensajes de la reunión del día anterior. David comenzó a repasar los documentos, buscando la cláusula que pudiera contener alguna trampa. Cada palabra, cada letra parecía burla de su falta de precaución. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, un archivo escondido en la carpeta de contratos llamó su atención. Con manos temblorosas, hizo clic y pronto se revelaron detalles que lo dejaron helado. Había una cláusula secreta que otorgaba un poder absoluto al socio mayoritario, Javier. La traición lo envolvía como una serpiente dispuesta a aplastarlo. Con el corazón en la garganta, sintió que alguien entraba en la oficina. Sin perder un segundo, ocultó la pantalla. Era Javier, quien entró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Todo bien, amigo?, preguntó, la inocencia en su tono sonando como una burla. David supo que cada palabra que decían estaba cargada de un significado oculto. No es momento de bromear, respondió David, atravesado por la tensión, el pánico acechando como un depredador. Javier se acercó despacio, la sonrisa se desvanecía, su mirada fija y profunda, escaneando cada rincón de la oficina. Siempre hay un precio por el éxito, David. Tal vez deberías haberlo pensado antes de lanzarte, dijo Javier, casi en un susurro. La atmósfera se tornó densa. David sintió su pecho apretarse. No solo estaba en juego su carrera, sino su vida. El sudor perlaba su frente mientras lo enfrentaba. Tenía que actuar rápido. La voz misteriosa resonaba nuevamente en su mente. Con cada latido, sabía que no podía confiar en nadie. La tensión creciente entre ellos parecía romper el silencio de la noche. David sabía que el juego apenas comenzaba y una revelación lo acechaba en el horizonte. Si Javier estaba detrás de la traición, ¿cuál sería su próximo movimiento? La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, pero también lo estaba el peligro. Con el aliento entrecortado, se dio cuenta de que la respuesta a su dilema podría cruzar el límite de la moralidad. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger lo que había construido? Ahora más que nunca, David necesitaba un plan y rápido. La pregunta seguía flotando en su mente. ¿Y si los verdaderos enemigos estaban aún más cerca de lo que imaginaba? El silencio que llenaba la oficina era abrumador. Javier estaba frente a David, su presencia era como una sombra oscura que se cernía sobre él. La tensión en el aire era palpable, casi podía cortarse con un cuchillo. David sentía que cada palabra que pronunciaba podría ser la última si no elegía bien. Intentó recuperar la compostura. «Estoy seguro de que hay un malentendido aquí», comenzó, pero la voz de Javier lo interrumpió con una sonrisa astuta. ¿Malentendido? David, te creo muy inteligente, pero no te engañes. Sabes que esto es un juego, y tú estás perdiendo, dijo, inclinándose un poco hacia adelante, como si quisiera que el miedo calara aún más hondo. La amenaza estaba allí, explícita, y David no podía cerrar los ojos ante ella. Su mente empezaba a buscar soluciones. ¿Podría manipular la situación a su favor? La idea de confrontar a Javier con esa cláusula secreta lo cruzó como un escalofrío. Sin embargo, sabía que actuar de inmediato sería un error monumental. Lo que tú crees que es un juego es algo más grande que tú, Javier. Si crees que puedes controlarlo todo, te estás engañando, respondió David con más serenidad de lo que sentía.
Cada palabra le costó, pero su voz no tembló. Javier sonrió. Era una mueca de satisfacción, como si disfrutara del tormento que infligía. Sí, David, eso creo. Pero lo divertido de estos juegos es como a menudo nunca sabemos quién tiene las mejores cartas en la mano. El aliento de David se volvió más pesado, la realidad de su situación era inminente. ¿Cómo podía seguir adelante siendo blanco de un enemigo tan astuto? Tenía que desviar la atención de Javier. Repasó mentalmente las cartas que tenía en la mano. Tenía un as. Javier, puedo demostrarte que estoy en lo correcto. Te propongo algo, dijo David, su corazón latiendo con fuerza. Un trato. Si demuestro que este acuerdo es un fraude en un par de días, entonces te dejaré la empresa sin oponer resistencia. Los ojos de Javier parpadearon con sorpresa momentánea antes de que la sonrisa regresara a su rostro. ¿De verdad crees que podrías hacerlo? Muy audaz de tu parte. Pero la pregunta es ¿qué pasará si fallas? David sintió que el sudor frío le recorría la espalda. La amenaza no solo estaba en perder lo que había trabajado, sino en el atisbo de que su vida podía estar en riesgo. Si fallo, me iré, pero si tengo razón, tú renuncias y asumes las consecuencias, contestó, sintiéndose más seguro sobre la oferta. Javier pareció pensarlo por un momento. Clavó su mirada durante un segundo que se sintió como una eternidad. Acepto, pero ten cuidado, David. Este juego puede volverse mortal. La tensión en el aire se hacía cada vez más espesa. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía era que una figura ocultaba en la penumbra de la oficina. Un testigo inesperado que había estado presente durante toda la conversación, con un secreto que podría cambiar el rumbo de todo. David, ahora con una chispa de esperanza y miedo, se dio la vuelta para salir de la oficina. El futuro se veía sombrío, pero un destello de determinación se encendía en su interior. Necesitaba encontrar la clave, el hilo que desharía todo el ovillo de mentiras en el que estaba atrapado. El clamor del tráfico a través de la ventana le recordaba que aún estaba en el juego, uno que se intensificaba, y cada segundo contaba. Mientras se dirigía a la salida, recibió un mensaje en su teléfono. Un número desconocido, pero la primera línea de texto le robó el aliento. Sé lo que estás haciendo, y no estás solo en esto. ¿Quién era esa persona? ¿Un aliado o un nuevo enemigo? El corazón de David palpitaba con fuerza mientras la incertidumbre lo envolvía. El juego estaba lejos de terminar, y una nueva red de engaños se tejía a su alrededor. David salió de la oficina, el aire fresco de la calle lo golpeó en la cara. Era como si su pecho aún estuviera en la oscuridad de la habitación, pero su mente corría a 1000 por hora. El mensaje seguía resonando en su mente. ¿Quién podía saber lo que estaba planeando? Esa pregunta lo mantenía alerta, como un lobo acechando. Se apresuró a buscar un lugar donde pudiera leer el mensaje completo y quizás responder. La café de la esquina parecía la mejor opción. La luz tenue de los focos iluminaba las mesas, y el aroma del café recién hecho lo sedujo un momento. Pero en el fondo de su ser, sabía que no podía permitirse perder el tiempo. Se sentó en una esquina, y, con manos temblorosas, abrió el mensaje. El texto continuaba: Te conozco, David. He estado observando desde la sombra. Necesitas ayuda, y yo tengo información que puede ayudarte a desenmascarar a Javier. Las palabras se grababan en su mente. El rabo de una espera infinita palpitaba en su interior, la incertidumbre lo mantenía alerta. ¿Debería responder? ¿Y si era una trampa? Aquel temor lo invadía, pero la desesperación también hacía eco. Sin pensarlo mucho, escribió: ¿Quién eres? ¿Qué sabes sobre Javier? Lo había hecho. La adrenalina le llenaba las venas y, al mismo tiempo, la inquietud se transformaba en un nudo en su estómago. Mientras esperaba respuesta, sus pensamientos volaban hacia el futuro. Necesitaba cada ventaja posible, cada información que pudiera reunir contra el sutil juego de Javier. Sin embargo, no podía evitar preguntarse: ¿podía confiar en esta persona? La amenaza de Javier era real, y sabía que los enemigos eran astutos, pero los aliados también podían serlo. El café empezaba a llenarse de clientes, risas y conversaciones se entremezclaban, pero para David, esos sonidos eran un murmullo lejano. De repente, su teléfono vibró en la mesa y su corazón dio un salto.
Era una respuesta. Soy alguien que ha estado dentro. La clave para desenmascarar a Javier está en el contrato que él promovió. ¿Te atreverás a descubrir la verdad? Su mente se nubló por un instante. Cada palabra pareció cargar con un peso inmenso. David sentía que alguien, desde lejos, extendía una mano hacia él en medio del caos. La posibilidad de una fuga, una salida. Pero, ¿qué precio debía pagar para obtener esa información? Un precio que podría ser más alto de lo que estaba dispuesto a enfrentar. Decidió que no se detendría ahí. Sin más contemplaciones, escribió: «Estoy dentro». Dame más detalles. Tan pronto como envió el mensaje, se sintió como un gato que caía en una trampa. Tenía que dar un paso adelante, pero el pánico que se deslizó por su espalda le decía que podría ser el último paso que diera. Poco antes de que la ansiedad lo consumiera, su teléfono vibró de nuevo. «Reúnete conmigo en el parque a las 10 de la noche. No dejes que nadie te siga». El nudo en su estómago se apretó aún más. La noche caía, oscura y misteriosa. La policía no estaba lejos y Javier podría enterarse de cualquier cosa. Pero su mente estaba decidida. No podía dejar pasar esta oportunidad, aun con la incertidumbre y el miedo corriendo a su alrededor. Mientras salía del café, la ciudad brillaba bajo las luces. Sentía todos los peligros al acecho, pero también la promesa de revelaciones por venir. La próxima jugada estaba justo delante de él, y con cada paso que daba hacia esa reunión, el peligro se hacía más presente. Sin embargo, al girar una esquina, algo atrajo su atención. Una figura conocida lo observaba desde una distancia segura. La mirada que cruzaron fue breve, pero suficiente para enfriar la sangre en sus venas. ¿Era otro juego de Javier o alguien más? Lo único claro era que la oscuridad se cernía cada vez más cerca. El reloj seguía avanzando. ¿Podría descubrir la verdad a tiempo antes de que el sol se escondiera y el juego se tornara letal? El paso de David se volvió más rápido, como si la figura inconsciente en la esquina hubiera encendido un sistema de alertas en su cuerpo. Las luces de la ciudad brillaban, pero en su mente solo había sombras. Cada paso hacia el parque se sentía más pesado, como si no solo sus pies, sino también su propia conciencia lo retuvieran. Al llegar al parque, el aire se tornó gélido. La oscuridad envolvía los caminos y cada movimiento parecía estar destinado a desvelar un secreto. David se detuvo, buscando a su misterioso contacto. Miró a su alrededor, la tensión le oprimía el pecho. Era una trampa. Esa idea picaba en su mente, pero la necesidad de respuestas lo mantenía allí. «¿David?» Una voz susurrante emergió de las sombras. Era un hombre de aproximadamente su edad, con una chaqueta oscura que se fusionaba con la noche. David sintió un escalofrío ante su expectativa. «Soy Diego», continuó el desconocido, y su mirada era intensa, casi hipnótica. «Tú quieres desmantelar a Javier y yo tengo la información que necesitas». «No puedo confiar en ti solo porque lo digas», respondió David, su voz resonando más firme de lo que sentía. «Necesito pruebas». «Algo que me convenza». Diego sonrió, pero no había alegría en su rostro. La verdad a veces se encuentra en el lugar menos esperado. «Recuerda, él tiene el control y sabe cómo jugar sus cartas. Te daré algo que te revelará su verdadero estar. Pero, amigo, más vale que estés preparado. Esto va más allá de lo que imaginas». David sintió un punzante interés mezclado con miedo. «¿Qué es? ¿Qué tienes que me asegure que puedo confiar en ti?» Diego se acercó más, el ambiente se hizo pesado, como si la misma noche estuviera conteniendo la respiración. «El contrato que está detrás de todo no fue simplemente un documento. Tiene datos ocultos, activos ilícitos que Javier ha ocultado. Colectados a través de maniobras deshonestas. Están en la nube, en sus correos». «¿Y cómo accedo a eso?» David sentía que el tiempo se agotaba. Si Javier tenía acceso a su teléfono, cada segundo contaba. Deberá hackear su computadora cuando no esté en la oficina. No tendrás más de 5 minutos antes de que su alarma se ponga en alerta. Pero te advierto, esto no es como un juego de niños. Podrías meterte en problemas serios. Un paso en falso y la autoridad podría estar sobre ti. David se sintió dividido. Las luces de la ciudad titilaban en su visión, el peligro de Javier era aterrador,
pero su deseo de desenmascararlo crecía. Sin embargo, la idea de cometer un delito, de arriesgar todo lo que había construido, generaba un conflicto en su interior. ¿Por qué lo haces?, preguntó. Su instinto de repeler su propia curiosidad trataba de tomar control. ¿Qué beneficio tienes? Diego parpadeó, su mirada hacia la distancia. Porque yo también fui víctima de sus engaños. Pero ahora sé que no soy el único. Destruirlo es también liberar a otros. La sinceridad en su voz golpeó a David. La conexión emocional hizo que su corazón latiera más rápido, pero había algo más en juego. Entonces, ¿qué sigue?, preguntó David, su mente girando en un torbellino de opciones y riesgos. Debes actuar ahora. La próxima vez que el reloj marque 3 horas antes de medianoche, Javier se reunirá con personas que no son de fiar. Y habrá algo más grande en juego. Necesitarás infiltrar eso. De repente, un sonido chirriante interrumpió su conversación. David vio luces policiales llegar al parque. Su corazón se hundió en su pecho mientras la lógica aterradora de su situación se instalaba. «¡Corre!», gritó Diego sin saber si podía confiar en él. David siguió al extraño hacia la salida del parque. ¿Habría una salida a esta enredada noche? La posibilidad de una traición acechaba, pero también la esperanza de descubrir una verdad aún más oscura. Mientras ambos se apresuraban en la oscuridad, la inminente sombra de Javier se acercaba aún más. La batalla apenas comenzaba y el reloj seguía corriendo. ¿Podría superar todos los obstáculos antes de que fuera demasiado tarde? La verdad estaba a solo un paso, pero ¿a qué costo? David corrió, el aliento entrecortado resonando en sus oídos. La voz de Diego era un eco distante, pero el peligro lo empujaba con fuerza hacia adelante. Las luces de las patrullas duplicaban la tensión en su pecho, y la adrenalina corría por sus venas como una corriente eléctrica. Juntos, zigzaguearon por las sombras del parque, buscando la salida sin rumbo fijo. ¿Dónde está tu auto?, preguntó David, intentando mantener el pánico a raya. Está cerca, pero debemos darnos prisa, respondió Diego, señalando hacia una zona menos iluminada donde un sedán oscuro estaba estacionado. Cuando llegaron, David sintió que la esperanza comenzaba a nacer en su interior. Se metieron rápidamente en el vehículo y Diego fue quien encendió el motor. Las luces de la patrulla pasaron velozmente, iluminando el estrépito del momento. Lo que tienes que hacer es rápido. Solo piensa en el objetivo, comenzó Diego, mientras conducía entre las calles solitarias. Si Javier se da cuenta de que has estado husmeando, no tardará en actuar. Tiene personas en todas partes, David asintió, con el estómago en un nudo. ¿Cómo has conseguido toda esta información? ¿Por qué estás tan cerca de él si sabes lo que hace? Diego lo miró de reojo, su expresión cambiando ligeramente. Algunos de esos secretos también me afectan a mí, pero no estoy aquí para hablar de mí. Estoy en la misma lucha que tú. El vehículo se detuvo en una calle oscura frente a un edificio de oficinas. La tensión creció en el aire pesado de la noche. Este es el lugar. Su oficina está en el segundo piso, dijo Diego mientras se bajaba del auto. Recuerda, no puedes hacer ruido. Cada segundo cuenta. ¿Y si Javier está allí? David cuestionó, una oleada de dudas abrumándolo. El miedo a ser atrapado lo asfixiaba. Si está, será antes de la reunión que mencioné. Sabes que no tienes mucho tiempo. Más te vale actuar como un espía, respondió Diego, sus ojos centelleando con determinación. Tienes que hacerlo. David sintió el hormigueo de la urgencia trepar por su espalda. La idea de traicionar su propia ética lo daba vueltas, pero el rastro del escándalo lo llevó a tomar una decisión. Lo que estaba en juego podía salvarlo a él y a otros de Javier. Bien, lo haré, dijo, mientras abría la puerta del auto y se adentraba en la oscuridad del edificio. Su corazón latía con fuerza mientras subía las escaleras 2x2, cada peldaño resonando en su mente como un tambor de guerra. Al llegar al segundo piso, sintió que la adrenalina lo empujaba hacia la puerta de la oficina de Javier. Con el pulso acelerado y el estómago revuelto, se asomó por la ventana. Estaba oscuro dentro, pero no había sonidos. Se acercó, cada paso resonando como un presagio. Abrió la puerta lentamente, y un chirrido le hizo contener la respiración.
La oficina estaba vacía, pero las luces de una computadora parpadeaban, proyectando sombras inquietantes. «Ahora o nunca», murmuró David mientras se acercaba a la computadora. Utilizó la contraseña que Diego le había susurrado, su mente incapaz de procesar la rapidez de sus acciones. De repente, sonó un ruido afuera. Un murmullo, seguido de risas frías. David sintió que el tiempo se detenía. Javier estaba volviendo antes de lo previsto. «¿Qué vas a hacer?», la voz de Diego resonaba en su cabeza, mientras su cuerpo se preparaba para el caos. ¿Podría descubrir la verdad antes de que el hombre que lo perseguía regresara? El sudor cubría su frente y un escalofrío le recorrió la espalda. Era más que un simple juego, era una partida peligrosa. El momento se acercaba y su vida dependería de lo que descubriera en esos frágiles segundos que le quedaban. Así que, con la respiración entrecortada, David pulsó Enter sobre el teclado, con la esperanza de que la verdad que buscaba no se convirtiera en su última esperanza. Pero a medida que la pantalla se iluminaba, un denso silencio lo envolvió. Lo que encontró en esa computadora podría cambiarlo todo o destruirlo completamente. La verdad estaba por ser revelada y con ella, el riesgo de perder todo. David contuvo la respiración mientras la pantalla se iluminaba, revelando una serie de documentos y correos electrónicos. Casi podía sentir cómo el aire se volvía espeso y pesado a su alrededor. Las palabras en la pantalla parecían danzar en su mente, cada oración más aterradora que la anterior. Todavía podía escuchar las risas que se acercaban, las voces de los hombres de Javier resonando en el pasillo. Entre los correos, un asunto titulado Estrategias de negociación captó su atención. Sin pensarlo, hizo clic. Los párrafos se despliegan como veneno en su sistema, cada frase revelando una red de engaños. Nombres, cifras, acuerdos oscuros. Javier había estado moviendo piezas en un juego sucio, usando a personas inocentes como peones. Esto es más grande de lo que imaginaba, pensó David, su mente repleta de imágenes de vidas arruinadas, de familias destruidas, todo por culpa de un hombre. Un ruido más fuerte interrumpió su exploración. La puerta del edificio chirrió levemente. Sin pensar, David comenzó a guardar los documentos en un pendrive que encontró en el escritorio. Cada segundo contaba, y el reloj en su mente sonaba cada vez más fuerte. Rápido, se decía en su interior. Tenía que salir, pero la presión era abrumadora. Miró hacia la puerta y su corazón se detuvo. Las sombras se movían. Por un momento, pensó que podría deberse a un juego de luces, pero no. Eran hombres, y venían en dirección a él finalmente. El pendrive se deslizó en su bolsillo trasero justo cuando la puerta se abrió de golpe. Un hombre alto y corpulento, con la mirada de quien no tiene miedo de hacer daño, entró en la oficina. Los ojos de David se encontraron con los de él. Era un extraño, pero su presencia era igualmente amenazadora. «¿Qué haces aquí?», preguntó el hombre, su voz profunda reverberando en el pequeño espacio. Era obvio que no había ninguna intención de dar una segunda oportunidad. Ante la pregunta, David no pudo evitar que un escalofrío le recorriera la espalda. Intentó buscar una respuesta, pero las palabras se estancaron en su garganta en un instante. Los ojos del extraño se fijaron en la computadora encendida. «Tienes mucho valor, chaval», dijo, examinando la pantalla iluminada. «Pero es el valor de un necio». «Rápido, ven aquí». David sintió como la adrenalina le inundaba el cuerpo. No podía rendirse, no podía dejar que lo atraparan. Con un movimiento rápido, dio un paso atrás y giró hacia la ventana. Saltar podría ser su única opción, la caída sería un riesgo, pero en comparativa con lo que lo esperaba en este cuarto, eso no era nada. «Detente», gritó el hombre mientras comenzaba a avanzar. Pero David ya estaba en acción. Saltó, sintiendo cómo el aire le golpeaba la cara al descender. Las luces de la calle le guiaron mientras aterrizaba, aunque el golpe no fue fácil. El dolor resonaba en sus piernas, pero no se detuvo. Se arrastró hacia la sombra de un contenedor de basura, manteniendo la respiración y esperando que el hombre no lo hubiera visto caer. El silencio parecía eterno, hasta que escuchó pasos, y luego otra voz, la de Javier. «Lo encontraste, ¿verdad?», preguntó Javier, su tono tan frío como el acero.
No podemos dejarlo escapar. Necesitamos que lo atrapen ya. David sintió que la sangre se le helaba. Hasta ahora, pensaba que las decisiones que había tomado lo llevarían a la salvación. Pero se dio cuenta de que acabar de encontrar la verdad lo había puesto más en riesgo que nunca. Las sombras pronto se acercaban, y con una mezcla de terror y determinación, supo que tenía que encontrar un camino de regreso a la seguridad. Sin embargo, ¿cómo podría regresar a su vida normal sabiendo que todo lo que había descubierto podía cambiarlo todo? Mientras tanto, el pendrive ardía en su bolsillo, como una llama encendida que podría consumirlo a él y a todo a su alrededor en un instante. ¿Con qué información estaba jugando? En aquel momento angustiante, solo pudo pensar en una cosa: tenía que salir de ahí. Ahora. Pero en lo profundo de su mente, una pregunta emergía: ¿qué haría con la verdad una vez fuera? ¿Se convertiría en el héroe o en parte del problema? Esa duda sería su compañero en la noche más oscura de su vida. David se agachó, el frío metal del contenedor de basura le cortaba la piel mientras se mantenía en la penumbra. Los ecos de las voces de Javier y de su secuaz aún resonaban en sus oídos. Su mente corría a 1000 por hora, procesando la información que había descubierto y el inminente peligro que lo acechaba. Afuera, la ciudad parecía un lugar normal: luces titilantes, el murmullo de la gente y el zumbido lejano de un automóvil. Sin embargo, para David, todo tenía un aire espectral. Se preguntaba si alguna vez podría volver a ver la ciudad como antes, sin esa sombra de traición y complicidad que ahora lo perseguía. Escuchó pasos acercándose. A través de su desesperación, logró distinguir las voces. «Revisa cada rincón», dijo el hombre del que había escapado. «No puede estar lejos. La información es demasiado valiosa». La insistencia de Javier lo obligó a apretar los dientes y contener la respiración. A su derecha, notó que se acercaba una salida lateral que llevaba a un callejón. Tenía que actuar rápido. Aún sentía el pulso acelerado de su corazón y la pregunta que lo atormentaba: ¿sería posible que lo atraparan después de haberlo perdido de vista? Atrapando su aliento, se deslizó hacia el callejón, confiando en que las sombras lo protegerían. El callejón era oscuro y estrecho, su única compañía era el hedor de la basura y un eco lejano de música. David avanzó con cautela, intentando mantenerse en silencio. Tenía que pensar en un plan. Pero antes de que sus pensamientos pudieran organizarse, se escuchó un ruido detrás de él. «Él está acá», gritó uno de los hombres. La adrenalina lo impulsó y comenzó a correr. Sus piernas ardían, y el dolor de la caída lo acompañaba, pero no se detuvo. Sabía que si lo atrapaban, no solo él estaría en peligro. Las vidas que había visto mencionadas en los documentos se le iban apareciendo en la mente: familias, inocentes, todos ellos podían sufrir. Los gritos se mezclaban con el sonido de sus pasos. Desvió por la siguiente esquina, sin un destino claro. Tenía que encontrar un lugar seguro. Corrió hasta que arribé a una pequeña plaza iluminada. Ahí se detuvo un momento a observar. Los hombres aún estaban detrás de él y su respiración era pesada. En un intento por no ser reconocido, se mezcló entre un grupo de jóvenes que reían y conversaban, pasando desapercibido en medio del bullicio. El pánico empezó a calmarse hasta que su mirada tropezó con un rostro familiar. Era Marta, su amiga de toda la vida. ¿Qué hacía ella aquí, a estas horas? Sus ojos se encontraron por un instante, y la preocupación llenó su rostro. David hizo un gesto para que se alejara, pero Marta parecía atrapada en su propia burbuja de confusión. Ella le había hablado de un encuentro con unos socios en la ciudad. Imposible que supiera lo que estaba pasando. «David, ¿qué te sucede?», preguntó, llena de preocupación. Pero no había tiempo para explicaciones. En ese instante, los hombres de Javier llegaron a la plaza, con miradas incisivas que buscaban entre la multitud. «Marta, vete. No puedes quedarte aquí», y le gritó, consciente de que su presencia estaba exponiéndola a un gran peligro. Mientras hablaba, un pensamiento aterrador le cruzó la mente: si capturaban a Marta, podría ser un peón más en el juego de Javier. «¿Quiénes son esos?», preguntó ella, su voz temblando entre la confusión y el miedo. La desesperación golpeó nuevamente a David. No podía permitir que ella se involucrara en todo esto.
Tenía que actuar ahora sin pensarlo, tomó la mano de Marta y corrió, arrastrándola a través de la plaza. «Confía en mí. Vale cada segundo», musitó entre dientes. Ambos se perdieron entre la multitud mientras el sonido de pasos se apagaba hacia el fondo de la plaza. Los hombres de Javier no lo habían visto todavía, pero David sabía que el tiempo se le estaba acabando. En su mente, únicamente pensaba en un lugar seguro donde pudieran estar a salvo y que pudiera liberar aquella verdad que lo ahogaba. Sin embargo, decisiones difíciles lo acechaban. ¿Mostrarle a Marta la verdad que había descubierto o protegerla del terrible peligro que representaba? En ese dilema, la reacción de Marta sería crucial. ¿Hacia su salvación o hacia la oscuridad? Pero una cosa era clara, lo que David había descubierto era solo la punta del iceberg. El verdadero juego apenas comenzaba y no sabía hasta dónde llegaría Javier para proteger sus secretos. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, David supo que la próxima carrera sería por la verdad. Pero con cada paso, la pregunta se hacía más fuerte en su mente. ¿Cómo podría luchar contra las sombras que se habían apoderado de su vida sin perder a aquellos que amaba? David y Marta cruzaron la plaza, tratando de disipar la tormenta de miradas que podía caer sobre ellos en cualquier instante. La ciudad era un ente voraz y frío, pero ellos eran solo dos almas que se aferraban a la esperanza de no convertirse en una estadística más de esa noche peligrosa. Marta, aún confundida, apretó la mano de David con fuerza, buscando seguridad en medio del caos. ¿A dónde vamos?, preguntó, su voz un hilo de pánico reprimido. David no se atrevió a mirarla, temía que su rostro revelara la verdad que se escondía en su alma. No tenía idea a dónde dirigirse. La música seguía sonando a lo lejos, y las luces de neón parecían titilar con una intensidad amenazante. David se detuvo un momento. Tenía que pensar. Todo había sucedido tan rápido, desde aquel correo que había destapado el escándalo hasta la carrera desesperada por escapar. La sombra de Javier se cernía sobre ellos, como un depredador acechando a su presa. Cuando las voces en la plaza comenzaron a alejarse, David se atrevió a mirar a su alrededor. Tenía que salir de ese lugar. Sin embargo, donde antes había un refugio, ahora había un laberinto de incertidumbre. Finalmente optó por atajar hacia un edificio que una vez fue un bar conocido entre ellos. Quizás ahí, en la penumbra de lo familiar, encontrarían un respiro. Al entrar, la atmósfera era pesada. Las mesas vacías y el eco de risas pasadas se sentían como un lamento, un recordatorio de lo que habían perdido. David llevó a Marta hacia el fondo del bar, donde un rincón oscuro ofrecía cierta privacidad. Ella lo miró, sus ojos reflejaban tanto preocupación como curiosidad. «David, ¿qué está pasando realmente?», insistió, con una voz casi implorante. Sabía que no podía ocultarle la verdad por más tiempo. Sacó una carpeta del interior de su chaqueta, desgastada pero aún intacta. Esto comenzó, temiendo que la revelación desgarrara su mundo. «Es lo que encontré, un contrato que involucra a Javier y a personas inocentes». Marta palideció al ver las páginas repletas de nombres. Lo que pudo haber sido una conversación trivial se tornaba en un asunto mortal. «¿Cómo pudiste conseguir esto?», murmuró. Su voz temblaba, y David supo que ya era demasiado tarde para retroceder. «¿Qué hiciste, David?». Pulsando con la yema de los dedos en la mesa, él se vio forzado a confesar. «Vi lo que no debía. Documentos que no deberían estar en manos de personas como él. Están haciendo tratos oscuros, Marta. Y ahora buscan a quienes conocen la verdad». Ambos estaban al borde de un abismo, sus futuros colgaban en un hilo. La revelación los unió, pero también los asustó. De pronto, el sonido de la puerta abriéndose interrumpió su conversación. David sintió que se le helaba la sangre. Eran ellos. «David», resonó la voz de Javier. «Sabemos que estás aquí. Sal y entrega lo que tienes». El miedo se reflejó en los ojos de Marta. David se sintió acorralado, como un ratón ante un gato. Desesperado, se volvió hacia ella. «Tienes que irte, ahora». «No puedo dejarte aquí», respondió ella, el pánico mezclándose con determinación. Sin embargo, el tiempo no estaba de su lado. Javier y su secuaz ya estaban adentrándose en el bar, buscando en cada rincón.
La angustia se apoderó de David, su mente trabajó sin descanso buscando una salida. De repente, una idea brillante cruzó su mente. Si lograban hacer un ruido y distraerlos, tal vez tuvieran una oportunidad. «Marta», gritó, su voz resonando en el oscuro bar. «Sal por la puerta de atrás y ve a buscar ayuda». Como una chispa, la esperanza brilló en los ojos de ella. Sin dudarlo, se dirigió a la puerta trasera, pero justo cuando iba a salir, se detuvo y se volvió hacia David. «Te prometo que volveré», exclamó, su mirada llena de valentía. David, con un nudo en la garganta, asintió. El tiempo se desvanecía y el peligro se acercaba. Mientras Marta se escabullía, los pasos se hacían cada vez más fuertes. David sabía que la próxima jugada era crucial. Podría hacer que Javier se distrajera lo suficiente para ganar unos minutos. La trampa estaba ya en movimiento. Pero el que no esperaba era cómo el camino de la verdad podría cambiar todo lo que conocía, o incluso costarle la vida. En ese instante, un teléfono sonó en la mesa. No era de David. ¿De quién era ese teléfono? ¿Y por qué tenía el eco de un nuevo secreto escondido tras de él? La puerta de la verdad se abría una vez más. David estaba en una carrera contra el tiempo, el sudor frío resbalando por su frente mientras los ecos de pasos se acercaban cada vez más. El golpe de su corazón resonaba en sus oídos, y la amenaza de Javier y su cómplice lo acechaba como un depredador invisible. En ese bar oscuro, donde las sombras danzaban, se sentía atrapado entre la vida y la muerte. Chocando con la aterrorizante revelación de que lo que había descubierto era solo la punta del iceberg, David tomó aire. La llegada de Javier significaba que no podía perder ni un segundo más. ¿Y ahora qué?, se preguntaba, sintiendo que cada decisión era un juego de vida o muerte. El sonido de un teléfono vibrando sobre la mesa rompió el silencio tenso. Miró hacia el aparato, su corazón se detuvo un instante. Era un momento inesperado en medio del caos, y las luces de la pantalla iluminaban el rostro de un viejo amigo, Lucas. La llamada provenía de quien solía ser su aliado, un experto en tecnología. Alguien que podría quizás ayudarlo a salir de esto. Sin pensarlo, David tomó el teléfono y aceptó la llamada. «Lucas, tengo problemas grandes, y sé que no es el momento, pero necesito tu ayuda». La voz de Lucas era firme y decidida. «Estoy contigo, amigo». «¿Dónde estás?». Con un susurro rápido y con urgencia, David le explicó su situación, compartiendo la trama oscura que se había entrelazado a su vida. «No puedo quedarme aquí, Javier está cerca», dijo, casi con miedo. Pero Lucas no titubeó. «Sal de ahí, iré a buscarte». Y esas palabras fueron como un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Mientras la conversación continuaba, Javier ya había llegado al bar, y sus ojos afilados buscaban. «David, sé que estás aquí», y gritó, su voz resonando como un trueno. Un escalofrío recorrió a David, y supo que no podía quedarse más tiempo. «Voy a salir por la puerta de atrás». «Tenme al tanto», le dijo a Lucas mientras colgaba. La adrenalina en su cuerpo comenzaba a bombear. Sin dar un respiro, se deslizó hacia la parte trasera del bar. La salida era estrecha, y nunca había sentido tanto miedo. Con cada paso, la angustia crecía, pero necesitaba salir. Al empujar la puerta, se encontró en un callejón lleno de sombras. El aire fresco golpeó su rostro, pero no había tiempo para respirar profundo. Tenía que llegar a un lugar seguro. Caminó rápidamente, tratando de recordar el camino a casa, cuando de repente, escuchó voces. Javier y su secuaz también estaban en el callejón. «No puede haber escapado». «Busquen». El pánico se disparó, y David se escondió detrás de un contenedor, su pecho apretado con cada latido. Mientras miraba cómo el miedo se expandía a su alrededor, recordó a Marta. Su promesa de volver. Pero ahora solo eran recuerdos, ecos lejanos de una vida antes de la verdad. En ese instante, un grupo de jóvenes apareció en el callejón, riendo y hablando, inconscientes del peligro que acechaba. David vio su oportunidad. Se unió a ellos, tratando de mezclarse, sintiendo que el miedo podía ser superado por la valentía. «No puedo dejar que Javier me encuentre. Tengo que proteger lo que he descubierto», pensó, mientras su mente trazaba un plan. La clave estaba en el pendrive que guardaba como un tesoro.
Tenía que entregarlo a alguien que pudiera hacer justicia, pero primero debía salir de esta situación con vida. Cuando la risa del grupo empezó a diseminarse, David caminó hacia la salida. Sintiendo que la luz del día se filtraba en su ser al salir a la otra calle, la ciudad parecía diferente. Las luces, las sombras, todo era parte del juego en el que se encontraba. Justo cuando su ansiedad empezaba a ceder, sintió una mano en el hombro. Era Lucas, aliviado al verlo. ¿Te encuentras bien?, preguntó rápidamente. Necesitamos irnos, ahora. David asintió, la tensión aún bramando dentro de él. Compartieron información mientras avanzaban y Lucas planteó un plan para conseguir protección. Debemos alertar a las autoridades, dijo. No podemos quedarnos con esta verdad sin hacer nada. Mientras se movían, David sintió una oleada de determinación. Supo que debía hacer que Javier pagara por cada vida que había machacado en su camino. El nudo de miedo que había cargado por tanto tiempo empezó a deshacerse. La verdad era peligrosa, pero el verdadero riesgo era ocultarla. Finalmente, la policía llegó a su lado. Nos llamaron porque hay un escándalo, explicó Lucas. Todo se estaba armando, las piezas encajaban. Y en ese momento, David supo que la batalla no había terminado, pero había dado el primer paso hacia la justicia con el pendrive a salvo en su mano. Sintió que la presión se elevaba, pero el alivio también crecía. Había sobrevivido a la noche más oscura de su vida. Frente a la luz del nuevo amanecer, supo que las sombras recularon un poco más. La lucha por la verdad había comenzado y estaba listo para enfrentarla, porque era el momento de actuar. No se iría de este mundo sin luchar por lo justo. Había aprendido que seguir adelante a menudo pedía más que valor, requería confianza. Y ahora, más que nunca, estaba listo para pelear. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. Dale like ya para alimentar el algoritmo. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para actuar.